Qué gusto saludarte. Hoy quiero hablarte de un tema que puede generar mucha preocupación: la tos ferina. A veces la vida nos presenta desafíos inesperados para nuestra salud. Esta infección respiratoria es uno de ellos. Conocida también como tos convulsiva, es causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Causa ataques de tos tan fuertes que pueden terminar en vómitos o sensación de ahogo. En los últimos años, a nivel mundial, ha vuelto a aparecer esta enfermedad. Aunque hoy en día existe la vacuna, sigue habiendo casos en niños y adultos. Y aunque la medicina convencional es indispensable, hoy queremos compartirte de nuestro botiquín verde algunos cuidados y remedios naturales que pueden ayudar a aliviar la garganta, calmar un poco esos molestos episodios y apoyar la recuperación. Lo primero es aprender a escuchar las señales que nuestro sabio cuerpo nos envía. La tos ferina no empieza de golpe, es más sutil al principio. Generalmente, comienza pareciéndose a un resfriado común: congestión nasal, moqueo, ojos llorosos, fiebre baja y una tos leve y ocasional. Pero después de 1 o 2 semanas, la situación cambia. La tos se transforma en ataques severos e incontrolables. Son episodios de tos tan seguidos que te dejan sin aliento, literalmente. En los bebés y niños pequeños, estos síntomas pueden ser especialmente peligrosos. Ante la sospecha de tos ferina, la visita al médico no es una opción, es una obligación. Solo un profesional de la salud puede hacer un diagnóstico correcto y recetarte el tratamiento adecuado, que generalmente consiste en antibióticos. Los antibióticos son cruciales y ayudan a que dejes de ser contagioso más rápido. Pensar que se curará sola es un riesgo que no debemos correr. Ir al médico no es señal de debilidad, sino de inteligencia y amor propio. Una vez que ya estás siguiendo las indicaciones de tu médico y tomando tus antibióticos, veamos qué puede aportar la naturaleza. Es muy importante subrayar que estos remedios son un complemento, no un sustituto del tratamiento médico. El primero y más dulce de nuestros aliados es la miel de abeja, con propiedades antibacterianas y calmantes. Una cucharadita de miel pura puede suavizar la garganta y calmar la tos, especialmente antes de dormir. Las infusiones calentitas son otro regalo. Tomillo y orégano tienen compuestos antimicrobianos y expectorantes. Una taza tibia ayuda a despejar las vías respiratorias. Preparado de cebolla y miel. Cortar una cebolla grande. Agregar en un recipiente junto a 3 cucharadas de miel y dejar reposando toda la noche. A la mañana siguiente se cuela la mezcla y toma una cucharada cada 2 horas. Este expectorante y depurativo natural ayuda a limpiar las vías respiratorias y a expulsar la flema acumulada. El jengibre fresco, potente antiinflamatorio natural, puede usarse en infusión con limón para aliviar la irritación de garganta. El ajo contiene alicina, antiinflamatorio y antibacteriano por excelencia. Rallar o triturar 3 dientes de ajo. Agregar 2 cucharadas de miel o azúcar morena y tomar una cucharadita de esa mezcla 3 veces al día. El vinagre de manzana comparte propiedades antibacterianas. Puede mezclarse con ajo y miel. Mezcla una taza de vinagre con 10 ajos triturados y una taza de miel en un envase de vidrio con tapa. Tomar 2 cucharadas al levantarse durante 5 días. Por último, veamos cómo las inhalaciones también pueden ayudarte a mejorar síntomas como la tos seca, bronquitis y tos convulsiva o tos ferina. Inhalaciones con hojas de eucalipto o unas gotas de aceite esencial en agua caliente ayudan a calmar la tos y abrir las vías respiratorias. El aceite de ciprés, usado solo de forma externa en vapores, tiene efecto antiespasmódico y puede ayudar a los ataques de tos. Disuelve 10 gotas en 1 litro de agua caliente e inhala los vapores por la noche hasta presentar mejoría. Estos remedios son caricias para el cuerpo, pequeños gestos que suman mucho bienestar. Ahora veamos los hábitos que apoyan la recuperación. Además de los remedios naturales y el tratamiento médico, tus hábitos diarios son la pieza que completa el rompecabezas de tu recuperación. Son esas pequeñas acciones cotidianas que, sumadas, marcan una gran diferencia. El primer y más importante hábito es la hidratación. Caldos tibios e infusiones ayudan a mantener las mucosas hidratadas. Mantenerte hidratado ayuda a que la mucosidad sea más fluida y fácil de expulsar. Evitar humo y otros irritantes ambientales. Ventila bien tu casa. Si fumas, este es el mejor momento para plantearte dejarlo. Si no, pide que no lo hagan cerca de ti. Usa un humidificador especialmente en la habitación mientras duermes.
El descanso no es un lujo, es una necesidad. Dormir lo suficiente y permitirte descansar durante el día es vital. Y si hay niños en casa, la vigilancia constante es crucial. Atención a pausas en la respiración o labios azulados. Busca ayuda urgente. Comunica con el médico y sigue sus pautas. Estos hábitos son tu contribución activa a la sanación. Mi gente querida, hemos llegado al final de este recorrido y quiero dejarte con un pensamiento lleno de optimismo. La recuperación de la tos ferina es un maratón, no una carrera de velocidad. Sé amable contigo mismo y celebra los pequeños avances. Confía en la increíble sabiduría de tu cuerpo y en el poder sanador de la naturaleza. Tú tienes la capacidad de sanar. Los remedios naturales son la lluvia suave y el sol que ayudan a nutrir ese proceso. Recuerda, la tos ferina necesita siempre antibióticos y atención médica, pero la naturaleza puede acompañar tu recuperación. ¿Quieres más consejos de salud natural? Suscríbete a Botiquín Verde. En tiempos de enfermedad, la paciencia y el cuidado son la mejor medicina, la fuerza que necesitas para sanar.